Le compré a mi hermano una casa de 550.000 euros, 4 habitaciones, garaje para 2 coches y un jardín con un olivo centenario que, según él, le recordaba a aquel bajo el que solía sentarse mamá. Celebró su boda allí. Y yo no estaba invitada. Mi nombre figuraba en la escritura, no el suyo, el mío. Así que, mientras cortaban la tarta en una casa que yo había pagado, yo estaba al teléfono con mi agente inmobiliaria. Y lo que hizo la novia cuando se enteró hizo que cada una de las personas de esa familia se quedara en absoluto silencio. Le compré a mi hermano una casa y él me desinvitó de mi propia puerta. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo. Soy Inés, tengo 32 años, soy contable y vivo en Granada, Andalucía. He pasado 10 años siendo la responsable de mi familia, pagando facturas, cubriendo descubiertos y comprándole a mi hermano una casa que no podía permitirse. Esta es la historia de cómo me desinvitaron de la puerta que yo misma pagué, y lo que pasó cuando la recuperé. Si alguna vez has dado más de lo que has recibido, suscríbete y deja un comentario. Mi madre, Elena, murió cuando yo tenía 22 años, cáncer de páncreas, 8 semanas desde el diagnóstico hasta el funeral. Tenía 53 años. Mi padre, Rodrigo, se sentó en su sillón reclinable la noche del velatorio y abrió una lata de Cruzcampo, y no creo que volviera a levantarse del todo jamás. Diego tenía 19 años. Seguía durmiendo hasta el mediodía. Seguía llamando a mamá cuando quería almorzar. Alguien tenía que mantener las luces encendidas. Alguien tenía que pagar la hipoteca de la casa familiar en la Zubia. Alguien tenía que llevar a Diego a la orientación de su módulo de formación profesional, y luego ir a recogerlo 6 semanas después cuando lo dejó. Esa persona fui yo. Tenía 2 trabajos. De día en una gestoría contestando teléfonos, de noche reponiendo estanterías en un almacén a las afueras de Granada. Y me matriculé en clases nocturnas para sacarme el título de contabilidad porque pensé que, si iba a pasarme la vida arreglando los desastres de los demás, al menos me pagarían como es debido por ello. 4 años. Terminé la carrera a los 26 sin deudas porque pagué la matrícula semestre a semestre con una cuenta de ahorros que guardaba en una app de mi móvil, transfiriendo 40 o 60 euros cada vez que me sobraban. Para entonces ya le enviaba a Diego 300 euros al mes para el alquiler, la compra, la gasolina o cualquier emergencia que se inventara esa semana. Mamá me lo dijo antes de morir, sentada en aquella cama de hospital con el goteo de morfina y sus gafas de lectura puestas, como si estuviera a punto de cuadrar su propia cuenta bancaria. Cuida de tu hermano, tú eres la fuerte. Me lo tomé al pie de la letra. Quizá demasiado. Pero cuando la persona a la que más quieres en el mundo te pide algo con su último aliento real, no negocias las condiciones y no pides un recibo. Simplemente sigues adelante, incluso cuando el peso empieza a aplastarte la columna a las 3 de la madrugada. Diego no era el villano. Era mi hermano pequeño. Tenía la sonrisa de mamá, y cuando tenía 13 años solía traerme chocolate con churros mientras estudiaba porque decía que mi cerebro necesitaba combustible. El problema era que Diego nunca aprendió la conexión entre el esfuerzo y el resultado porque yo siempre le construía el puente. Consiguió un trabajo de camarero a los 20 años. Aguantó 8 meses antes de dejarlo porque el encargado no respetaba sus ideas. Pasó a la venta de coches de segunda mano. Duró 1 año antes de que lo despidieran por falsear los kilómetros de los coches que entregaban, algo que él describía como contabilidad creativa, lo cual, como contable real, me pareció personalmente ofensivo. Luego un trabajo en un almacén. 6 meses. Lo dejó porque los turnos eran inhumanos, es decir, empezaban a las 7 de la mañana. Cada vez, el teléfono sonaba. Inés, voy un poco justo este mes. Un poco justo significaba 400 euros. Un poco justo significaba su alquiler más la factura de la luz, más la letra de un coche que no podía permitirse. Yo se lo enviaba. Siempre. Diego no era malo. Simplemente nunca tuvo que ser bueno. Porque yo siempre estaba ahí para cubrir la diferencia. Y esto es lo que pasa cuando eres la red de seguridad de alguien. Después de un tiempo, dejan de ver la red. Solo ven el aire bajo ellos y creen que están volando. Papá lo empeoraba. Rodrigo me llamaba y me decía, tu hermano está pasando por una mala racha. Como si toda la vida adulta de Diego no hubiera sido una mala racha continua con vistas panorámicas. Rodrigo nunca le dijo a Diego que espabilara. Rodrigo nunca lo sentó y le dijo, hijo, tu hermana tiene 26 años y mantiene 2 casas con un sueldo de contable. Rodrigo abría otra Cruzcampo y decía, ya se apañará. Diego no se apañó. Mi padre se prejubiló de la fábrica textil a los 58, no por elección. Las rodillas le fallaron, la empresa ofreció un plan de bajas incentivadas, y Rodrigo lo aceptó porque luchar habría requerido una energía que ya no tenía. Cobraba una pequeña pensión, mantuvo la vieja casa de la Zubia,
Un chalet de 3 habitaciones que mamá había hecho hermoso con cortinas de mercadillo y jardineras llenas de geranios, y dejó que se cayera a pedazos lentamente a su alrededor. La pintura desconchada, los canalones hundidos, las jardineras vacías, cada noche, la misma rutina, sillón, mando a distancia, cerveza, cama. No era cruel, no era un maltratador, simplemente estaba ausente, como si alguien lo hubiera desenchufado cuando murió Elena, y desde entonces funcionara con energía residual, parpadeando, pero nunca encendido del todo. Amaba a Diego de esa forma que no requiere acción. Diego era ruidoso, Diego estaba presente, Diego aparecía y necesitaba cosas. Y necesitar cosas se parecía a la cercanía para un hombre que había olvidado cómo se sentía la verdadera cercanía. Yo era lo contrario. No necesitaba nada de Rodrigo. Lo llamaba los domingos. Le preguntaba por su tensión arterial. Le hacía una transferencia cuando a su coche se le rompía la bomba de agua. Yo era infraestructura invisible. Las tuberías y el cableado que mantenían la casa en pie mientras todos admiraban el color de la pintura. Mi padre no me odiaba. Simplemente olvidaba que yo estaba allí. Lo cual sinceramente dolía más. El odio es una relación. El odio significa que alguien tiene que mirarte el tiempo suficiente para formarse una opinión. Rodrigo miraba a través de mí como si yo fuera una ventana con unas vistas pasables en las que nunca llegaba a enfocar. Diego recibía los abrazos, las llamadas y los «¿Cómo está mi chico?». Yo recibía los silencios entre las llamadas de los domingos y la silenciosa suposición de que Inés estaba bien, porque Inés siempre estaba bien. Hace 2 años, Diego perdió el trabajo en el almacén y lo desahuciaron de su piso en el mismo mes. Al parecer, llevaba 3 meses de retraso en el alquiler y había estado escondiendo los avisos debajo de la cama como un niño que esconde unas malas notas en la mochila. Rodrigo me llamó llorando de verdad. Era la primera vez que escuchaba ese sonido salir de él desde el funeral. Tu hermano está en la calle, Inés, está durmiendo en el coche. Conduje hasta la Zubia ese fin de semana. Diego estaba, en efecto, durmiendo en su coche, aparcado en la entrada de la casa de Rodrigo, comiendo bocadillos de gasolinera, y con la mirada de un golden retriever apaleado que, de alguna manera, todavía esperaba un premio. Podría haberle dado dinero para otro piso, fianza, mes en curso, quizá avalarlo en el contrato, pero llevaba una década poniendo parches en el tejado de Diego, y estaba harta de parches. Así que encontré una casa, en la Zubia, 4 habitaciones, garaje doble, un jardín con un olivo centenario, listada en 560 y 5.000 euros. Negocié hasta los 550.000, puse 110.000 euros de entrada. 8 años de ahorros de una mujer que se preparaba un tupper cada día para comer y conducía un Seat Ibiza de 2014 con el salpicadero agrietado. Y puse la escritura a mi nombre. Este es el trato, le dije, sentada en la mesa de la cocina de Rodrigo con el contrato de compraventa impreso. Vives aquí. Pagas la hipoteca, 2.500 euros al mes. Cuando lleves 2 años en un trabajo estable y hayas pagado todas las cuotas a tiempo, te transferiré la escritura. Diego asintió como un hombre al que le acaban de entregar el billete dorado. Me estrechó la mano, me abrazó. Se mudó el martes siguiente y les dijo a todos sus amigos, vecinos y conocidos: por fin tengo mi propia casa. Nunca mencionó mi nombre, ni una sola vez. Carmen Morales entró en la vida de Diego aproximadamente 1 año después de que él se mudara. Tenía 27 años, era enfermera de la UCI en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada, y tenía esa calma constante y de mirada clara que da el ver a la gente luchar por su vida en un turno de 12 horas, y luego conducir a casa con el tráfico en hora punta sin derrumbarse. Se había pagado ella misma la carrera de enfermería, sin dinero familiar, sin atajos. Sus padres, Rosa y Manuel, tenían una empresa de jardinería y mantenimiento de olivares en Jaén, y su hermana Sofía estaba terminando la carrera de magisterio en Málaga. Gente sólida. Gente real. Diego llevó a Carmen a la casa por primera vez un sábado por la tarde, y lo sé porque me llamó la noche anterior para asegurarse de que yo no me pasaría por allí por sorpresa. La hizo cruzar la puerta principal, le enseñó la cocina con las encimeras de granito que yo había elegido, el dormitorio principal con el vestidor, el patio trasero con el olivo. Esta es mi casa, dijo. Y Carmen le creyó porque, ¿por qué no iba a hacerlo? Estaba de pie en una casa preciosa con un hombre que sonreía orgulloso, y ella no sabía que había una escritura en un archivador en Granada con un nombre distinto. La visité 2 semanas después. Carmen estaba allí, una mujer dulce, directa. Me dio la mano y me dijo: Diego está muy orgulloso de lo que ha construido aquí. Es realmente impresionante. Miré a Diego. Diego miró al suelo. Más tarde, cuando Carmen se fue, le dije que tenía que decirle la verdad. Se apoyó en mi encimera de granito y dijo:
Cuando sea el momento adecuado, lo haré. El momento nunca fue el adecuado. El momento nunca iba a ser el adecuado, porque la verdad habría hecho a Diego ordinario, y por fin había encontrado a alguien que pensaba que era excepcional. Diego le pidió matrimonio 8 meses después, hincando la rodilla bajo el olivo. Carmen dijo que sí. Me enteré por Rodrigo, que me llamó un martes por la tarde. Fue la vez que lo escuché más animado en años. Tu hermano se casa, Inés. ¿Te lo puedes creer? Yo me lo podía creer. Lo que no me podía creer era el plan. La boda se celebraría en la casa. Una ceremonia en el jardín, bajo el olivo. A Carmen le encantaba ese árbol. Les decía a todos que era donde Diego le dijo por primera vez que la quería, y quería decir sus votos en el mismo lugar, rodeada de la familia y en el hogar donde construirían una vida. La familia Morales vino a cenar a la casa. Rosa y Manuel condujeron desde Jaén. Sofía vino desde Málaga. Y se sentaron en el salón que yo había amueblado con mi tarjeta de crédito. Cenaron en la mesa que yo había pagado y le dijeron a Diego la casa tan preciosa que tenía. Manuel estrechó la mano de Diego y le dijo: un hombre que puede comprar una casa como esta es un hombre que puede cuidar de mi hija. Diego dio las gracias. No dijo nada más. 6 semanas antes de la boda, conduje hasta la Zubia. Senté a Diego y a Rodrigo a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había desplegado el acuerdo de compra 2 años antes. Dile la verdad, le dije. Antes de la boda. Se merece saberlo. Diego se cruzó de brazos. No es el momento. Rodrigo miró su lata de cerveza. Tu hermano sabe lo que hace. Conduje de vuelta a Granada por la A40, y 4 con las ventanillas bajadas y la mandíbula tan apretada que podía oír mis muelas rechinar por encima de la radio. 6 semanas. La llamada llegó un miércoles. Yo estaba en mi escritorio cuadrando las cuentas de una empresa de reformas cuando el nombre de Diego iluminó mi teléfono. Respondí esperando otra petición. Dinero para el catering, tal vez. O una pregunta sobre si el seguro de hogar cubría la responsabilidad civil del evento. Porque Diego no habría sabido la respuesta a eso, ya que Diego no sabía que no tenía seguro de hogar, porque la propiedad no era suya. Hola, dijo, casual, relajado, como si llamara para preguntar por el tiempo. Oye, escucha, Carmen y yo hemos estado repasando la lista de invitados, y la vamos a hacer pequeña. Es solo para la familia más íntima. Dejé que esa frase flotara en el aire entre nosotros. Dejé que respirara. Diego, dije, soy tu hermana. Lo sé. Pero es el día de Carmen. Queremos que sea algo íntimo, y sinceramente, tú y yo, no tenemos tanta relación, así que sería raro. Colgué. Me quedé sentada durante 11 minutos. Lo sé porque el reloj de mi monitor pasó de las 14 a las 14:25, y entonces llamé a Rodrigo. Papá. Diego dice que no estoy invitada a la boda. Silencio. El sonido de una lata abriéndose. Es solo para la familia más íntima, ¿lo entiendes? Ese era mi padre, el hombre al que le había estado mandando dinero durante una década, el hombre cuya bomba de agua había apagado, el hombre que olvidaba que yo existía hasta que se rompía algo. He dicho que lo entiendo, papá. Y lo entendía. Colgué, y 3 minutos después, Diego me mandó un WhatsApp. Una sola línea corta y un emoticono amarillo sonriente. Es solo para la familia más íntima. Seguido de ese maldito emoji sonriente, como si me estuviera diciendo que el restaurante estaba lleno y que debería probar en el de al lado. Me quedé sentada en mi escritorio. Las facturas de la empresa de reformas seguían en la pantalla. Minimicé el Excel. Abrí el cajón inferior donde guardaba mis documentos personales, los papeles de la hipoteca, la escritura, el seguro, el informe de tasación con mi firma en cada página. Cogí el teléfono. Llamé a Elena Navarro, de Navarro Inmobiliaria. Elena, necesito poner una propiedad a la venta. Le di la dirección. La buscó en el ordenador. Inés, esta es la casa donde vive tu hermano. Sí, ¿estás segura? Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Solo para la familia más íntima. Muy bien. La familia más íntima estaba a punto de descubrir de quién era el nombre que figuraba en la escritura. Si alguna vez le has dado todo lo que tenías a alguien, tu dinero, tu tiempo, tus ahorros, tu sueño, y aún así no te has ganado un asiento en la mesa, entonces sabes exactamente cómo sentó ese emoji. Sabes cómo sienta cuando las personas a las que sostuviste deciden que no eres lo suficientemente cercana para estar a su lado. Deja un me gusta si has estado ahí, porque esta historia no ha hecho más que empezar. Elena Navarro tenía 61 años, y llevaba 30 vendiendo inmuebles en Andalucía. No era el tipo de mujer que se asustaba fácilmente, pero cuando entré en su oficina a la mañana siguiente con la escritura, el extracto de la hipoteca y el seguro, me miró por encima de sus gafas de lectura y me dijo: explícamelo todo otra vez. Se lo expliqué. Compré la casa hace 2 años. Escritura a mi nombre. Mi hermano vive allí.
sin contrato de arrendamiento, sin alquiler, sin ningún acuerdo por escrito. Solo un trato verbal de que Diego pagaría la hipoteca y se ganaría la transferencia, cosa que no había hecho, porque Diego no había mantenido un trabajo durante más de 5 meses en los 2 años desde que se mudó, y yo había estado cubriendo cada cuota desde Granada. Elena dejó los papeles sobre la mesa. Inés, la ley en España exige enviar un requerimiento formal a un ocupante, un burofax, dándole un plazo para desalojar, normalmente 30 días, antes de poder iniciar un desahucio por precario, incluso sin contrato. Lo sé. La boda es dentro de 4 semanas. Me miró. La miré. Lo entendió. ¿Quieres que la ponga a la venta? Hoy mismo. ¿Y el requerimiento? Burofax con acuse de recibo y certificación de texto. Lo envío hoy. Abrió el portal inmobiliario en su ordenador. 4 habitaciones, garaje doble, olivo centenario, La Zubia. Revisó los precios de la zona. Podemos sacarla por 565.000. El mercado está fuerte. Firmé el contrato de exclusividad a las 10:47 de la mañana, sentada en el despacho de Elena con una taza de café solo, y con la absoluta claridad que surge de ser empujada más allá de tu límite por las personas que se suponía que debían ser las más cercanas a ti. El burofax, con el aviso de 30 días para desalojar, salió esa misma tarde, dirigido a Diego Morales en la dirección de la propiedad. Atentamente, Inés Morales, propietaria. Mateo Vargas era un abogado inmobiliario de Granada con un despacho en esquina, una colección de pajaritas y la actitud de un hombre que había visto todas las formas posibles en que una familia podía destrozarse por una propiedad y que había dejado de sorprenderse hace unos 15 años. Me senté frente a él con la escritura, la hipoteca y el contrato de la inmobiliaria, y revisó cada uno como un cirujano examinando una radiografía. La escritura está limpia. Única propietaria, Inés Morales. Sin cargas excepto la hipoteca, que está a tu nombre. Sin cotitulares. Y Diego no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad. Es un ocupante en precario sin contrato. El aviso de 30 días por burofax es el procedimiento correcto. Hizo una pausa, ajustándose la pajarita. Inés. Tengo que preguntarte. ¿Estás segura de los plazos? La boda es en 4 semanas. El aviso llega esta semana, 30 días desde la entrega, lo que significa que el plazo de aviso expira alrededor de la fecha de la boda. Soy consciente. Mateo se recostó en su silla y me miró con algo que no era ni juicio ni compasión, sino que habitaba en algún lugar entre los dos. Entendido. Elena llamó esa tarde. El anuncio se publicó a las 14. Para las 17, ya tenía 3 solicitudes de visita. 560 y 5.000 euros. La casa era preciosa. Me había asegurado de ello cuando la compré. Porque si iba a gastarme todos mis ahorros en un regalo para mi hermano, me iba a asegurar de que fuera uno bueno. 3 visitas en el primer día. Mientras tanto, en La Zubia, un burofax se abría paso por el sistema de correos, con número de seguimiento registrado y acuse de recibo solicitado, dirigido a un hombre que probablemente, en ese mismo momento, estaba eligiendo el color de las servilletas para el banquete de bodas en un jardín que no le pertenecía. Diego y Carmen estaban inmersos en los preparativos de la boda. Lo sé porque todavía seguía a Carmen en las redes sociales. Ella no había hecho nada malo, y no tenía motivos para bloquear a una mujer cuyo único delito era creer a mi hermano. Publicó fotos del patio adornado con guirnaldas de luces. Publicó una foto del olivo con un arco de tela blanca montándose debajo. Publicó un vídeo en bucle de Diego colgando un cartel de bienvenidos a nuestro hogar para siempre sobre la puerta principal, y me quedé mirando ese un buen rato. La familia Morales condujo desde Jaén el fin de semana siguiente. Rosa y Sofía ayudaron a Carmen a preparar los centros de mesa en el comedor. Manuel paseó por la finca con Diego, inspeccionando la valla, debatiendo dónde poner la barra libre para la fiesta. Podía imaginarme a Diego allí fuera, con las manos en los bolsillos, asintiendo, interpretando el papel del propietario que había trabajado duro y se había ganado cada metro cuadrado. Me llevó un tiempo a ahorrar, le dijo Diego a Manuel. Lo sé porque Carmen publicó una foto con esa cita. Mi prometido trabajó muy duro para esta casa, nuestro hogar de ensueño. Cerré la aplicación. Abrí el extracto de la hipoteca en su lugar, 2.500 euros a pagar en 12 días. Y yo los pagaría porque la casa seguía siendo mía, y el crédito seguía siendo mío, y Diego no había cubierto ni una sola cuota en 4 meses. En algún momento, mientras preparaban los centros de mesa, Carmen me mencionó. Lo sé porque Sofía subió una historia. Carmen preguntó por la hermana de Diego, dijo, ojalá pudiera conocerla. Diego se encogió de hombros y dijo, no tenemos relación. No tenemos relación, dicho por el hombre que vivía en mi casa, mientras mi burofax estaba en tránsito.
a 3 días de ser entregado, viajando en la parte trasera de una furgoneta de correos en algún lugar de la 44. Elena llamó un jueves. Oferta en efectivo, 560.000 euros. El comprador quiere firmar en el notario en 2 semanas. Yo estaba sentada en mi piso, uno de una sola habitación en el Zaidín con una ventana que daba a un aparcamiento, y una cocina tan pequeña que tenía que ponerme de lado para abrir la nevera. Pagaba 700 euros al mes por este piso mientras cubría una hipoteca de 2.500 en un chalet de 4 habitaciones en la Zubia, donde mi hermano planeaba una boda a la que yo no tenía derecho a asistir. Inés, ¿estás ahí? Estoy aquí, acepta la oferta. 2 semanas para la firma nos pone en sábado. ¿Qué sábado? Elena hizo una pausa. El sábado de la boda. Hice los cálculos. Precio de venta, 560.000 euros. Hipoteca pendiente, unos 430.000. Gastos de cancelación, comisiones, plusvalía, impuestos, unos 25.000. Patrimonio neto para mí, alrededor de 105.000 euros. Mi pago inicial había sido de 110.000. Iba a salir casi exactamente como empecé. Excepto que también había pasado 2 años cubriendo cuotas hipotecarias que se suponía que Diego debía pagar. Así que, en realidad, salía perdiendo. Pero 105.000 euros en mi cuenta eran mejores que 550.000 euros en una casa que se había convertido en un monumento a las mentiras de mi hermano. Adelante, le dije a Elena. Prepararé el papeleo. Colgué. Miré a mi alrededor. Las vistas al aparcamiento, la cocina estrecha, el escritorio en la esquina donde hacía contabilidad por libre los fines de semana para cubrir el hueco entre mi sueldo y la hipoteca de Diego. No vendí la casa para castigar a mi hermano. La vendí porque era mía, porque me había sentado sola en aquella notaría hacía 2 años, y había firmado con mi nombre todos los documentos, y había entregado un cheque bancario con toda mi vida financiera comprimida en 6 cifras. Y lo había hecho todo sola. Era mi casa. Tenía derecho a vender mi casa. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama mirando al techo, y recordé a Diego a los 13 años trayéndome chocolate mientras yo estudiaba. Lo recordé a los 10, llorando porque los niños del colegio decían que sus zapatillas eran viejas. Y a mamá sentándolo en su regazo y diciéndole, esos zapatos te han traído hasta mí esta mañana, y eso los convierte en los mejores zapatos del mundo. Lo recordé a los 19 años, frente a la tumba de mamá con un traje que le venía grande, pareciendo un niño que llevaba la ropa de su padre, y cómo le pasé el brazo por los hombros y le prometí que cuidaría de él. El olivo de aquel jardín. Eligió la casa en parte por ese árbol. Dijo que le recordaba a aquel bajo el que mamá se sentaba en el patio de Rodrigo leyendo sus novelas de misterio en las tardes de verano mientras salían las luciérnagas. Casi llamé a Elena. Casi le digo, cancela la venta. Ya pensaré en otra cosa. Y entonces cogí el teléfono y volví al WhatsApp de Diego. Es solo para la familia más íntima, con el emoticono sonriente. Ese pequeño y despectivo círculo amarillo que reducía 10 años de sacrificio a una molestia menor. Dejé el móvil. Apagué la lámpara. La firma se llevaría a cabo. La venta seguiría adelante. Y si Diego quería pararse bajo ese olivo y decir sus votos en un jardín propiedad de un extraño, esa era su elección. Pero era mi nombre el que se borraba de la escritura en el registro de la propiedad, no el suyo. Y yo me había ganado el derecho a decidir cuándo se quitaba mi nombre de un documento que yo había firmado y pagado íntegramente por mi cuenta. Dormí bien después de eso. La primera noche completa en semanas. La noche siguiente, saqué la carpeta de la compra original de mi archivador. No la había abierto desde la firma ante notario hacía 2 años. Todo estaba allí, organizado con las pestañas de colores que uso para todos mis registros financieros, porque soy contable, y esto es lo que hacen los contables. Primera pestaña. El contrato de arras. Compradora, Inés Morales. Dirección indicada. Mi piso en el Zaidín. Firmado, fechado, rubricado en cada página. Segunda pestaña. El informe técnico. 26 páginas. Mi firma al final de cada una. Recordaba al arquitecto técnico, un tipo llamado David que olía a café y tenía opiniones muy fuertes sobre la ventilación del tejado. Recordaba estar sola en la casa vacía, recorriendo las habitaciones, comprobando las ventanas, abriendo cada armario. Diego no estaba allí. Papá no estaba allí. Solo yo, David y una carpeta con pinza. Tercera pestaña. El justificante de la entrada. 110.000 euros, cheque bancario emitido contra mi cuenta en CaixaBank. El empleado me había preguntado si compraba la casa para mí y le contesté, para mi hermano. Sonrió y dijo, es lo más bonito que he escuchado en toda la semana. Cuarta pestaña. La copia simple de la escritura. Única propietaria. Inés Morales. 5 propietarios.
Solo yo. Me senté en mi escritorio de mi piso de una habitación y sostuve esos documentos en mis manos, la prueba física de cada euro que había ganado, ahorrado y entregado. Y pensé en el mensaje de Diego otra vez. Es solo para la familia más íntima. La familia más íntima. Pero los más íntimos no se sentaron en la notaría. Los más íntimos no firmaron 26 páginas de informes. Los más íntimos no entregaron un cheque bancario que representaba 8 años de tuppers al trabajo, fines de semana de pluriempleo, un Seat Ibiza con el salpicadero roto y vistas a un aparcamiento. Le compré a mi hermano una casa. Él me desinvitó de la puerta principal. Los documentos contaban el resto. El burofax llegó un martes. Conozco el momento exacto porque mi teléfono vibró con la confirmación de entrega de correos a las 11:23 a.m. Y 14 minutos después, Diego llamó. Dejé que sonara. Llamó otra vez. Dejé que sonara. Llamó una tercera vez, y como no contesté, empezaron los mensajes. ¿Qué es esto? No puedes vender mi casa. Es una broma, ¿verdad? Llámame ahora mismo. Esperé una hora. Luego respondí con un solo mensaje. No es tu casa. Lo era. Revisa la escritura. 20 minutos de silencio. Luego. Te vas un farol. No respondí. Diego llamó a Rodrigo. Rodrigo me llamó a mí. Lo cogí porque quería escuchar lo que diría mi padre cuando la infraestructura empezara a notarse. Inés. Tu hermano está disgustado. Dice que vas a vender la casa. Así es. No puedes hacer eso. Es su hogar. Es mi casa, papá. Mi nombre en la escritura. Mi dinero en la entrada. Mi crédito en la hipoteca. Tu madre estaría decepcionada de ti. Dejé que esa frase aterrizara. Dejé que se asentara en mi pecho exactamente el tiempo que necesitaba, y luego dije, mamá habría leído la escritura. Rodrigo colgó. Dejé el teléfono en el escritorio. No sé qué pasó en la Zubia aquella tarde, si Diego paseó de un lado a otro del salón, le dio un puñetazo a la pared, o se sentó bajo el olivo, e intentó averiguar cómo su red de seguridad había desarrollado de repente un agujero en el centro. Lo que sé es que tomó una decisión. Decidió no decírselo a Carmen. Decidió apostar a que yo me estaba tirando un farol, a que no vendería realmente la casa dejándolo en la calle a 2 semanas de su boda, a que la hermana que había pasado 10 años recogiéndolo cuando caía lo recogería una vez más. Apostó mal. Semana de la boda. 2 líneas de tiempo paralelas, a 60 kilómetros de distancia. En la Zubia, Carmen estaba preparando las flores, rosas blancas, paniculata, ramitas de eucalipto. Publicó un vídeo del jardín. Las sillas blancas en filas, el arco de tela bajo el olivo, un cartel pintado a mano que decía: el mejor día de nuestra vida apoyado contra la valla. Parecía feliz, genuinamente feliz, y sentí algo complicado al respecto, algo para lo que no tenía una palabra exacta, porque Carmen no había hecho nada malo, y la bomba que se dirigía hacia ella no estaba pensada para ella. En Granada, el miércoles me senté en la notaría con Mateo Vargas y los compradores, y firmé la compraventa. Precio de venta, 560.000 euros. Compradores: una pareja de jubilados de Madrid que quería un lugar para pasar largas temporadas en el sur. La firma se hizo efectiva, pero el traspaso de la posesión sería el sábado. Todo programado para el sábado porque ese era el día en que los fondos de los compradores se liquidaban y el notario enviaba las copias al registro. Elena enviaría a su equipo a poner el cartel de vendido el sábado por la tarde, a las 17:00. La ceremonia era a las 15:00. Firmé cada página. El notario dio fe. Conduje a casa. Preparé la cena. Pechuga de pollo a la plancha, arroz integral, brócoli. Lo mismo que hacía cada miércoles porque la rutina es como sobrevivía. Y me senté en la mesa de mi cocina. Comí sola y pensé en Carmen colocando rosas en una casa que pertenecería a extraños al final de la semana. 2 líneas de tiempo. 2 mujeres que no se conocían muy bien, ambas haciendo exactamente lo que creían que era correcto, a 60 kilómetros de distancia. Una de nosotras iba a tener un sábado muy malo. Yo ya sabía cuál. Y no iba a ser yo. Y no me sentía orgullosa de ello. Pero tampoco lo sentía. Viernes antes de la boda, 7 de la tarde, un golpe en la puerta de mi piso, fuerte y rápido, y cuando abrí, Diego estaba allí de pie, con un polo arrugado, sin afeitar, con los ojos rojos. Había conducido desde la Zubia. Por favor, dijo, la boda es mañana. Me aparté y le dejé entrar. Miró a su alrededor en mi apartamento. La ventana del aparcamiento, la cocina estrecha, el escritorio con el archivador, y por un medio segundo, algo cruzó por su rostro que podría haber sido vergüenza. Pasó rápidamente. No puedes hacerme esto. Ya está hecho. La casa se vendió el miércoles. Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. ¿Vendida? ¿A quién? A una pareja de Madrid.
La entrega de llaves es mañana. Mañana es mi boda. Lo sé. Se agarró al respaldo de la silla de mi escritorio como si necesitara aferrarse a algo. Mamá estaría avergonzada de ti. Miré a mi hermano pequeño, al que había alimentado, financiado, alojado y protegido durante 10 años, de pie en mi piso, que era una cuarta parte del tamaño de la casa que le había comprado, diciéndome que nuestra madre muerta estaría avergonzada de mí. Mamá estaría avergonzada de los dos, dije. Pero al menos yo no soy la que mintió. Su rostro cambió. El encanto desapareció de él como si alguien hubiera quitado un tapón. Les diré a todos que estás loca. Le diré a Carmen que estás celosa y amargada y que intentas arruinar mi vida. Diles lo que quieras, Diego. El registro de la propiedad tiene la verdad. Todo es de dominio público. Se fue. Dio un portazo lo bastante fuerte como para hacer vibrar la cadena de seguridad. La cerré tras él. Me senté en el escritorio. Abrí el archivo de cobros de la empresa de reformas. Tenía trabajo que hacer. Sábado por la mañana. Junio en Andalucía, 28 grados a las 9:00 de la mañana. El tipo de día que te hace entender por qué la gente se enamora de Granada. En la Zubia, Carmen se estaba arreglando en el dormitorio principal de una casa a la que le quedaban 12 horas como propiedad mía. Su hermana Sofía le estaba peinando. Rosa planchaba el vestido con vapor. Las mujeres morales reían, lloraban y hacían fotos, y me imagino que fue hermoso porque Carmen se merecía una mañana hermosa. En el Zaidín, me fui a trabajar. Clientes de los sábados, 2 pequeñas empresas que necesitaban conciliaciones mensuales. Me senté en mi escritorio en la gestoría, procesé facturas, concilié extractos bancarios, bebí café solo y no pensé en el olivo centenario. Elena me mandó un mensaje al mediodía. El cartel de vendido se pone a las 17. El equipo estará allí. Respondí, entendido. La ceremonia era a las 15:00. Lo sé porque Carmen había publicado el horario en sus redes sociales semanas antes. 15:00. Sí, quiero, con un emoji de corazón. A las 3 de la tarde de un sábado, bajo un olivo en un jardín que me pertenecería durante un par de horas más, Diego y Carmen se dieron el sí, quiero, sí, quiero, sí, quiero. Intercambio de anillos, beso, aplausos. Rosa lloró. Manuel estrechó la mano de Diego. Sofía tiró pétalos de rosa. El fotógrafo lo captó todo. El arco, el árbol, las sillas, la pareja, la luz dorada de la tarde filtrándose a través de las hojas del olivo. Se casaron en un jardín que yo pagué, bajo un árbol del que me había enamorado durante una visita inmobiliaria a la que asistí sola, delante de una casa que había comprado con 8 años de mi vida. Y ni una sola persona sentada en aquellas sillas blancas sabía que la mujer dueña de todo aquello estaba a unos kilómetros de distancia, metiendo recibos en una hoja de Excel. Imagina ver a alguien decir sí, quiero en una casa donde tu nombre está en todos los documentos, la escritura, la hipoteca, el seguro, la tasación, y saber que eligieron esa casa como telón de fondo de su historia de amor mientras elegían borrarte a ti de ella. Si alguna vez te han borrado de una historia que construiste con tus propias manos, dale a me gusta. Y si te preguntas qué pasó cuando colgaron el cartel de vendido, sigue escuchando. El convite arrancó sobre las 16:00. Patio trasero, guirnaldas de luces, un cortador de jamón ibérico cerca de la valla donde Manuel bebía cerveza como un hombre que creía que su hija se había casado bien. El catering montó puestos a lo largo del patio. Croquetas, chupitos de salmorejo, presa ibérica. Carmen se cambió a un vestido más corto para el baile. Diego se aflojó la corbata. Los fotógrafos rodeaban el jardín captando momentos informales. Rosa riendo con una copa de cava, Sofía bailando con un primo, Rodrigo sentado en una silla de plástico en el borde de la fiesta con una cruzcampo, mirando a su hijo con algo que parecía orgullo, pero que probablemente solo era alivio de que ahora otra persona se encargara de Diego. Los brindis empezaron sobre las 16:30. Rosa se levantó y dijo, por este hermoso hogar en el que construirán su vida. Por Diego, que trabajó tan duro para darle a mi hija un lugar al que llamar suyo, y por Carmen, que se merece cada pedacito de esto. Todos levantaron sus copas. Diego sonrió. Me imagino que fue su mejor sonrisa. La que lo había estado sacando de problemas desde que tenía 6 años. A las 17:00, mientras continuaba el tardeo y el baile en el jardín, mientras Diego hacía girar a Carmen bajo las luces, mientras el olivo proyectaba largas sombras sobre el césped, el equipo de Elena aparcó frente a la casa en una furgoneta blanca de Navarro Inmobiliaria. Caminaron hasta el borde del césped, plantaron el cartel, fondo blanco, letras azules, el logo de Elena en la parte superior. Vendido. Lo clavaron en la tierra a las 17:07 p.m.
Nadie en el jardín trasero se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados bailando, demasiado ocupados celebrando, demasiado ocupados construyendo un futuro sobre unos cimientos que acababan de ser vendidos sin que lo supieran. La fiesta empezó a apagarse alrededor de las 19:00. Los invitados empezaron a ir hacia la parte delantera de la casa, recogiendo bolsos y chaquetas. Despidiéndose, abrazando a los novios en el porche. La mayoría pasó por delante del cartel sin registrarlo. Estaban llenos de cava, jamón y la agradable niebla de una buena fiesta. Pero Sofía tenía 23 años y vivía conectada a Internet, así que se detuvo en la acera para hacerse un selfie con la casa de fondo, porque quería publicarlo con un texto sobre el gran día de su hermana. Levantó el teléfono, encuadró la foto, sonrió, miró la vista previa y luego miró más allá de su propia cara hacia el objeto plantado en el jardín delantero. Bajó el teléfono, caminó hacia el cartel y lo leyó 2 veces. Diego, llamó, aún de cara al cartel, con la voz alcanzando ese tono específico que ocurre cuando alguien hace una pregunta de la que ya sospecha la respuesta. Diego, hay un cartel de inmobiliaria en tu césped. Las conversaciones en el porche se detuvieron. Manuel bajó su copa. Rosa se giró. Diego, que estaba de pie en la puerta con el brazo alrededor de Carmen, palideció. No gradualmente, al instante, como si alguien hubiera metido la mano dentro de él y le hubiera cortado el riego sanguíneo a la cara. ¿Qué cartel?, dijo. Todos se acercaron al jardín delantero. Toda la comitiva de la boda, toda la familia Morales, Rodrigo con su cruzcampo, el fotógrafo aún disparando porque los fotógrafos nunca se detienen. Todos se reunieron en el césped delantero de una casa que ya no pertenecía a nadie de los allí presentes, y se quedaron mirando un cartel azul y blanco que decía vendido en letras lo bastante grandes como para leerse desde la calle. Las luces seguían encendidas en el patio trasero. La tarta de limón y romero seguía en la mesa. Al olivo le daba igual. Carmen caminó hacia el cartel con su vestido del baile, el corto blanco con el dobladillo de encaje, descalza porque se había quitado los tacones durante el primer baile. Lo leyó en voz alta, lentamente, como si estuviera leyendo el historial de un paciente en la UCI y necesitara asegurarse de que los números eran correctos. Vendido. Navarro Inmobiliaria. Elena Navarro. Se dio la vuelta. Todos la miraban. Diego estaba en el porche con las manos a los lados y la cara del color del papel viejo. Diego. Su voz era firme, firmeza de UCI. La voz de una mujer que le dice a una familia que su ser querido no lo ha conseguido, y lo hace con claridad, con pasión y sin desperdiciar palabras. ¿Hay algo que quieras decirme? Es un error. Propiedad equivocada. Debe ser una confusión. ¿De quién es el nombre que está en esta casa, Diego? Silencio. El tipo de silencio que no está vacío, sino lleno. Lleno de cada mentira apilada sobre cada otra mentira, tambaleándose como una torre de platos en la cocina de un restaurante, a un suspiro del colapso. ¿A nombre de quién, Diego? Rosa dio un paso adelante. Puso la mano en el hombro de Carmen. Manuel estaba detrás de ella, con sus manos de agricultor cerradas en puños. No iba a pegar a nadie. Solo necesitaba aferrarse a algo. ¿Hay algo que tengas que decirnos?, dijo Rosa, y su voz era todo lo contrario a firme. Temblaba, como tiembla la voz cuando una madre se da cuenta de que su hija podría haberse casado con una mentira. Diego abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Puedo explicarlo. Eso es lo que dice la gente cuando no puede explicarlo. Es el preámbulo universal a una mentira que aún no se ha ensamblado. Carmen se quedó descalza en el césped vendido con su vestido de novia, y esperó. Es una estafa, dijo Diego. Hablaba rápido ahora, el motor de su encanto funcionando con los gases, produciendo palabras a un ritmo que sugería que ninguna de ellas había sido filtrada por la parte del cerebro responsable de la plausibilidad. Alguien está haciendo una estafa. Cartel falso. Se han equivocado de casa. Llamaré a la policía. Carmen no se movió. Entonces enséñame la escritura. ¿Qué? La escritura, Diego. Si esta es tu casa, enséñame la escritura del notario. ¿La tienes dentro, verdad? ¿En un archivador, en una caja fuerte o en un cajón? La boca de Diego se movía. No salía ningún sonido. Enséñame la escritura. Está en el banco. Ellos guardan la original. No, no lo hacen. Yo compré mi propio coche. Sé cómo funciona el papeleo. Enséñame las escrituras. No podía. No podía enseñarle la escritura porque estaba en un archivador en un piso de una habitación en el Zaidín, clasificada en propiedad La Zubia con una pestaña codificada por colores, porque la dueña era una contable que lo organizaba todo. Carmen lo miró, y creo que ese fue el momento en que la torre de platos se derrumbó, no con un estruendo, sino con una inclinación lenta y horrible. He visto a gente mentir en sus peores días, Diego. Pacientes que juran que no han estado bebiendo cuando su hígado está fallando.
Familiares que dicen que estarán bien cuando no lo estarán. Sé qué aspecto tiene. Hizo una pausa. Y lo estoy viendo ahora mismo. El rostro de Diego se arrugó. Rosa estaba llorando. Manuel la rodeaba con el brazo. Sofía estaba de pie con el móvil a un lado, sin grabar, solo de pie, porque algunos momentos son demasiado feos para una pantalla. Y en algún lugar en la parte de atrás del grupo, Rodrigo estaba sentado en su silla de plástico con su cerveza y no decía nada, porque no decir nada era lo único en lo que Rodrigo había sido fiable toda su vida, solo para la familia más íntima. Domingo por la mañana. Las flores de la boda se marchitaban en el jardín. La tarta estaba a medio comer en la mesa del patio, el glaseado ablandándose con la humedad de la sierra. Carmen no había dormido, me lo contó más tarde. Pasó la noche en la habitación de invitados con la puerta cerrada con llave. Y Diego había llamado 2 veces y ella no había contestado. A las 6 de la mañana, mientras la casa estaba en silencio, abrió su portátil. Entró en la página web del Colegio de Registradores de España para pedir una nota simple. El trámite tardó unos minutos. El registro apareció claro y limpio, como lo hacen los registros públicos. Sin drama, sin emoción, solo hechos archivados en una base de datos por un funcionario que no tenía ni idea de lo que esos hechos acabarían destruyendo. Propietaria: Inés Morales. Fecha de adquisición: 2 años antes. Titularidad: 100% del pleno dominio. 5 titulares, sin transferencias. Carmen se sentó a la mesa de la cocina. La misma mesa donde yo había extendido el contrato de compraventa para Diego. La misma mesa donde la familia Morales había cenado y le había dicho a Diego qué casa tan hermosa tenía. Y se quedó mirando esa pantalla. Luego cerró el portátil. Lo llevó al salón donde Diego estaba en el sofá, aún con la camisa de la boda, desabrochada, con el aspecto de un hombre que se había pasado la noche entera ensayando explicaciones y había descartado cada una de ellas. Puso el portátil en la mesa de centro. Lo abrió. Giró la pantalla hacia él. Me dijiste que compraste esta casa. Diego miró la pantalla. Miró a Carmen. Volvió a mirar la pantalla. El registro de la propiedad no miente. No tiene encanto. No dice cuándo sea el momento adecuado. Simplemente está ahí, en blanco y negro. Y cuenta la verdad que todos los demás tenían demasiado miedo o demasiada comodidad para contar. Diego se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Carmen estaba de pie sobre él, de brazos cruzados, aún con la camiseta ancha con la que se había acostado. Su vestido de novia colgado en el respaldo de la puerta de la habitación de invitados como el fantasma del día anterior. Inés iba a ponérmela a mi nombre, dijo por fin. Una vez que me estabilizara, ese era el trato. Me dijiste que la compraste tú. Le dijiste a mi padre que pusiste el 20% de entrada. Le dijiste a mi madre que esto era lo que habías construido. Iba a ganármela. No te la ganaste, Diego. Ni siquiera lo intentaste. Hundió la cara en las manos. El cojín del sofá se hundió bajo el peso de él plegándose sobre sí mismo. ¿Desinvitaste a tu hermana porque tenías miedo de que dijera la verdad? La pregunta aterrizó como una piedra lanzada a aguas tranquilas. Podía imaginar las ondas moviéndose hacia afuera a través del salón, pasando por la cocina, saliendo al patio donde las sillas blancas seguían en filas, y el olivo era testigo de una ceremonia construida sobre arena. Diego no levantó la vista. Sí, apenas un susurro. La cosa más honesta que mi hermano había dicho en 2 años, pronunciada sobre sus propias palmas en un salón lleno de muebles que no pagó, en la mañana posterior a una boda que no debería haber ocurrido, en una casa que nunca fue suya. Sí, la desinvité porque tenía miedo de que te lo contara. Tenía miedo de que me dejaras. Carmen descruzó los brazos. Tenías razón en tener miedo. Volvió a la habitación de invitados. Diego se quedó en el sofá. La nota simple del registro brillaba en la pantalla del portátil, paciente y permanente. Inés Morales, propietaria única. La verdad había estado ahí todo el tiempo, archivada e indexada, esperando a que alguien mirara. Carmen llamó a su familia. Rosa, Manuel y Sofía llegaron en menos de 1 hora. Se habían alojado en un hotel a 10 minutos y ninguno había dormido mucho, tampoco. Entraron en el salón. Diego seguía en el sofá. Se había puesto una camisa limpia, lo cual me pareció lo más típico de Diego imaginable. Incluso en pleno colapso, pensaba en la presentación. Carmen se puso en el centro de la habitación y se dirigió a su familia con la compostura de una mujer entregando un informe clínico. Diego no compró esta casa. Lo hizo su hermana Inés. Hace 2 años. Pagó la entrada entera, sacó la hipoteca a su nombre y mantuvo la escritura a su nombre. Diego debía ganarse la transferencia manteniendo un trabajo y pagando la hipoteca. No hizo ninguna de las 2 cosas. Silencio. Manuel dio un paso adelante. Era un hombre corpulento,
de hombros anchos por 30 años de trabajar la tierra y cargar fardos en el olivar. Y se detuvo a 1 metro de Diego y simplemente se quedó allí. Me dijiste que pusiste el 20% de entrada. Me miraste a los ojos en esa mesa y me dijiste. Me costó un tiempo ahorrar. Te estreché la mano. Diego abrió la boca. No salió nada. ¿Hubo algo que fuera verdad? ¿Algo? Habló Sofía desde la puerta. La hermana que no estaba invitada a la boda. ¿Esa es la que realmente compró esta casa? Sí, dijo Carmen. Su hermana Inés compró la casa. Y Diego la desinvitó de la boda porque tenía miedo de que nos contara la verdad. Rosa se sentó pesadamente en una silla del comedor. No dijo nada. Simplemente miró alrededor de la habitación. Las molduras del techo, el suelo de tarima, la cocina con encimera de granito, y lo vio todo de forma diferente ahora. Cada superficie, cada pared, cada aplique reescrito en un instante. No era de Diego. Nunca fue de Diego. Esto es lo que he aprendido sobre la verdad. Puedes ocultarla a la gente, pero no puedes ocultarla a los documentos. Las escrituras, los registros, los recibos, no olvidan, no se dejan engatusar, y no les importan tus sentimientos. Si alguna vez has visto salir la verdad a la luz después de que alguien intentara enterrarla, deja un comentario y quédate conmigo, porque Carmen me llamó a continuación. Mi teléfono sonó a las 11:14 del domingo por la mañana. Estaba en la mesa de mi cocina desayunando tostadas, leyendo las noticias en mi tablet, viviendo la vida tranquila de una mujer que acababa de detonar una bomba a 60 kilómetros de distancia y ahora esperaba a que se asentara la metralla. El identificador de llamadas decía, Carmen Morales. No Carmen Morales de Diego, no se lo había cambiado, quizá nunca lo haría. Inés, Carmen. He buscado la nota simple en el registro, lo sé. He buscado en los registros del ayuntamiento esta mañana. Tu nombre está en todo. Lo está. Una larga pausa. Podía oír a alguien de fondo. Rosa, tal vez, o Sofía. Los sonidos de una familia reagrupándose en torno a una hija que acababa de descubrir que su matrimonio estaba construido sobre una falsificación de carácter. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? La hermana de tu novio aparece y dice, en realidad, él no es el dueño de la casa. Soy yo. ¿Te lo habrías creído? ¿O habrías pensado que estaba celosa y amargada, como te dijo Diego? Otra pausa. Él dijo que eras difícil. No soy difícil. Soy contable. Me gusta que las cosas sean precisas. El sonido más pequeño, no del todo una risa, pero casi. Algo resquebrajándose por los bordes. Siento que estés atrapada en esto, Carmen. No vendí la casa para hacerte daño. Sé exactamente de quién se trata esto. Se trata de Diego. Se trata de Diego. Y se trata de ti. Y se trata del hecho de que le diste todo y él no te dio nada, y luego te dejó fuera de tu propia puerta. No dije nada por un momento. Nadie me lo había dicho nunca de esa manera. Limpio, claro, sin rodeos. Gracias por decir eso, le dije. Gracias por coger el teléfono, respondió. Carmen volvió al salón. Acabo de hablar con tu hermana. Diego se encogió como si le hubiera tirado algo. La familia Morales seguía allí. Rosa en la silla del comedor. Manuel apoyado en la pared. Sofía en la puerta. Rodrigo estaba fuera, sentado en su coche en la entrada, porque Rodrigo nunca había sabido cómo estar en una habitación cuando las cosas se ponían difíciles. Ella compró esa casa para ti, dijo Carmen. Pagó toda la entrada. Puso la hipoteca a su nombre. Cubrió todas las cuotas que no pagaste, que fueron la mayoría. Diego se levantó del sofá. Iba a devolvérselo. ¿Con qué? No has mantenido un trabajo durante más de 5 meses. Lo estaba intentando. ¿Intentando? Ella ha estado viviendo en un piso de una habitación con vistas a un aparcamiento mientras tú organizabas cenas en una casa que ella te compró. Se quedó con la escritura porque no eras lo suficientemente estable como para que se confiara en ti. Y tenía razón. Manuel se despegó de la pared, con cara de piedra. Los músculos de su mandíbula se movían como si estuviera masticando palabras que no se permitía decir frente a sus hijas. Diego se volvió hacia él. Manuel, quería ser alguien de quien pudieras estar orgulloso. Quería que Carmen me viera como yo estaba orgulloso de ti. La voz de Manuel era baja y controlada, de la forma en que se vuelve la voz de un hombre fuerte cuando está conteniendo todo. Estaba orgulloso de ti, Diego. Se lo dije a mi mujer, se lo dije a mis amigos, se lo dije a mi cuadrilla del campo. Mi hija ha encontrado a uno bueno, un hombre que trabaja duro, un hombre que ha construido algo. Hizo una pausa, antes de descubrir que todo era mentira. Rosa cogió la mano de Manuel. Sofía miró al suelo. A Diego no le quedaba nada. Ni encanto, ni excusas, ni castillo de naipes, solo un salón lleno de gente viéndole claramente por primera vez. La habitación se quedó en silencio. Ese tipo de silencio que tiene peso,
que te presiona el pecho y hace que el reloj de la pared suene como un martillo. Carmen fue quien lo rompió. Sí que teníamos un hogar, Diego. El hogar de tu hermana. Ella te lo dio. Confió en ti para que te lo ganaras. Y la echaste a patadas. Diego volvió a hundirse en el sofá. Yo no la eché. La desinvitaste de su propia propiedad, en su propio jardín delantero, mientras ella pagaba la hipoteca desde un piso que apenas podía permitirse. Habló Sofía. ¿Ha estado pagando la hipoteca viviendo en otro sitio? Sí, dijo Carmen. Todos los meses. ¿Durante 2 años? Durante 2 años. Sofía negó con la cabeza lentamente, de esa forma en que niegas con la cabeza cuando las matemáticas revelan algo que la emoción intentó ocultar. Rosa se levantó. Era una mujer menuda, pero llenó el marco de la puerta cuando se movió hacia ella. Miró a Diego con la expresión particular de una madre que no está mirando a su propio hijo, sino a la persona que hizo daño a su hijo, y no hay expresión en la tierra más definitiva. Carmen caminó hacia la cocina. Se quitó la alianza de boda, una banda sencilla, de oro blanco, modesta, porque Carmen no era una mujer que necesitara ostentación, y la dejó sobre la encimera de granito. La encimera que yo había elegido durante una visita inmobiliaria a la que había asistido sola. Me voy a casa de mis padres, dijo. Manuel se volvió hacia Diego. Mi hija se merecía la verdad. Se la merecía antes del anillo, se la merecía antes de los votos, se la merecía antes de mudar su vida a esta casa. La familia Morales salió, puertas de coche, motor, grava, y se fueron. Diego se quedó solo en una casa que no era suya. La llamada llegó esa noche. A las 20:30. El cielo al otro lado de la ventana de mi piso era de ese azul andaluz profundo que se da en junio cuando el sol acaba de esconderse tras Sierra Nevada, pero la luz aún no se ha rendido. Inés, soy Carmen. Lo sé, lo he dejado. Lo dijo simplemente, como se relata un hecho clínico. Presión arterial 120/80. El paciente está estable. Lo he dejado. Estoy en casa de mis padres. Cogí mi ropa y mi maletín del hospital y me fui. Lo siento, Carmen. No lo sientas. Me hiciste un favor. Las palabras quedaron suspendidas allí, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algún peso que había estado presionando sobre un muro de carga desde el día en que Diego me envió ese emoticono sonriente. No alivio, exactamente. Reconocimiento. ¿Cuánto tiempo cargaste con él?, preguntó. 10 años. 10 años. ¿Y te desinvitó de la casa que le compraste? Sí, yo también la habría vendido. Silencio. Las dos respirando. Una enfermera y una contable. A 60 kilómetros de distancia, conectadas por un hombre que nos había mentido a las dos, y una casa en la que ninguna de nosotras volvería a vivir jamás. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo Carmen. Me enamoré de él en ese jardín, bajo ese olivo. Pensé que era real. El árbol era real, dije. Sí. El árbol era real. Me quedé sentada en mi piso después de colgar y me sentí comprendida por primera vez en mucho tiempo. No compadecida, no gestionada, no necesitada, comprendida. Por una mujer a la que apenas conocía, que había mirado el mismo conjunto de hechos, y había llegado a la misma conclusión sin que nadie tuviera que explicársela. No vendí esa casa para castigar a Diego. La vendí porque era mía, porque 10 años de cargar con alguien no significa que tengan derecho a dejarte fuera de tu propia puerta, porque las personas que se hacen llamar tu familia más íntima probablemente deberían actuar como tal, antes de usar la frase en un mensaje de WhatsApp con un emoji sonriente, porque me senté sola en aquella notaría, y firmé aquellos papeles sola y lo pagué todo sola. Y estar sola está bien cuando es una elección, pero estar sola es algo completamente diferente cuando te lo imponen las personas que más te deben. Le compré a mi hermano una casa. Me desinvitó de la puerta principal. Así que la vendí. Y la novia lo entendió. 3 días después, un martes por la tarde, alguien llamó a la puerta de mi piso. Suavemente esta vez, no los golpes frenéticos de Diego. Abrí y Rodrigo estaba allí de pie. Mi padre. 61 años. Vieja camisa de cuadros. Gorra descolorida de la fábrica en la que no trabajaba desde hacía 3 años. De pie en mi felpudo con las manos en los bolsillos y los hombros encorvados hacia adelante como si intentara ocupar menos espacio. Me he enterado, dijo. Me aparté. Entró y miró alrededor de mi piso. La ventana del aparcamiento, la cocina estrecha, el escritorio de la esquina con el archivador, la estantería con mis libros de contabilidad, el pequeño sofá donde veía la tele sola los viernes por la noche. Lo veía por primera vez. Mi padre nunca había visitado mi piso, ni una sola vez en los 4 años que llevaba viviendo allí. Se quedó en medio del salón y dio una vuelta lenta, y vi cómo cambiaba su cara a medida que los números encajaban. Aquí era donde vivía su hija. Esta era la vida que podía permitirse tras gastárselo todo en su hijo. Se sentó en el sofá, se quitó la gorra, la sostuvo en las manos.
Tu madre, empezó, y luego se detuvo. Miró la gorra. Me miró a mí. Vi algo en su cara que no había visto desde la noche anterior al funeral de mamá. Un destello del hombre que solía ser. El padre que me enseñó a montar en bicicleta, el marido que bailaba lento con Elena en la cocina los sábados por la mañana. Duró unos 2 segundos. Cuídate mucho, dijo. Se levantó, se volvió a poner la gorra, caminó hacia la puerta, casi se da la vuelta. Casi. Adiós, papá. Asintió, caminó por el pasillo. Cerré la puerta. Casi es la historia de mi familia. 2 meses después, Diego perdió la casa. Los nuevos propietarios se mudaron 3 semanas después de la firma ante notario, y Diego no tenía a dónde ir. Volvió a la casa de 3 habitaciones de Rodrigo en la Zubia, la de la pintura desconchada, las jardineras vacías, y el sillón que mantenía la forma del cuerpo de Rodrigo. Consiguió un trabajo de camarero en un local cerca de la autovía. Distinto bar, mismo patrón, pero al menos estaba trabajando. Carmen pidió la nulidad eclesiástica y civil por fraude, al llevar menos de 60 días de matrimonio, lo que simplificó el proceso legal. La familia Morales cortó por completo con Diego. Manuel no le devolvía las llamadas. Rosa bloqueó su número. Y Sofía publicó una historia que decía «Protege tu paz» con una puesta de sol de fondo, que supongo que era la versión de su generación de dar un portazo. Carmen volvió a su piso en Granada, el que había mantenido cuando se mudó a la casa de Diego, porque alguna parte de ella, al parecer, había mantenido una estrategia de salida, lo que me decía algo sobre los instintos de una mujer que trabaja en la UCI. Volvió a sus turnos en una semana. En cuanto a mí, 105.000 euros netos de la venta. Pagué los 15.000 euros de mi préstamo personal de estudios que me quedaban. Puse el resto en una cuenta de ahorros de alto rendimiento y no lo toqué. Mantuve mi piso. Mantuve mi trabajo. Mantuve mi Seat Ibiza con el salpicadero roto. Mantuve mi vida exactamente igual que antes, solo que más ligera, porque ya no cargaba con la hipoteca de un hombre que me había dicho que no era lo suficientemente íntima como para estar en su jardín. Carmen y yo quedamos a tomar un café una vez, unas 6 semanas después de todo aquello, en una cafetería de la calle Recogidas. Nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana, bebimos café con leche y no hablamos mucho de Diego. No nos hicimos amigas, pero nos entendíamos. A veces, eso es suficiente. Un jueves por la noche, tarde, estaba en mi escritorio, revisando un Excel de presupuesto personal, el mismo que mantenía desde la escuela nocturna, actualizado cada mes, cada euro rastreado y categorizado con la disciplina de una mujer que aprendió pronto que el dinero es solo confianza organizada. El piso estaba en silencio. El aparcamiento estaba a oscuras. Abrí el cajón inferior de mi escritorio para archivar el extracto mensual y debajo de las carpetas encontré una fotografía que había olvidado que estaba allí. Mi madre, Elena, sentada en su pequeño escritorio de la cocina de la casa de la Zubia. El escritorio donde pagaba a mano las facturas familiares, escribiendo cheques y recibos con un bolígrafo, llevando un libro de cuentas en un cuaderno de espiral porque nunca confió en los ordenadores para el dinero. Sonreía en la foto, con las gafas de lectura puestas, el bolígrafo en la mano, el flexo del escritorio proyectando un círculo cálido a su alrededor. Sostuve la fotografía un rato. Ahí lo tienes, mamá. Las dos trabajando hasta tarde. La volví a meter en el cajón. Pensé en el olivo. Pensé en Diego a los 13 años, trayéndome chocolate con churros. Pensé en Rodrigo, de pie en mi piso con la gorra en las manos, casi diciendo lo que tenía que decir. Pensé en Carmen, descalza en el césped con su vestido de novia, leyendo un cartel de vendido con la precisión tranquila de una mujer que procesa malas noticias para ganarse la vida. Y luego pensé en un mensaje de texto con una carita sonriente. Ser generoso no significa ser desechable, y las personas que tratan tus sacrificios como si fueran muebles son siempre las que más se sorprenden cuando te los llevas. Una casa de 550.000 euros, una boda en la que la propietaria no estaba invitada, una novia que descubrió la verdad en el registro de la propiedad, y un hermano que aprendió que la familia más íntima no puede ser solo la gente que toma, tiene que incluir a los que dan. Si esta historia te ha tocado de cerca, compártela. Comenta qué habrías hecho tú y suscríbete a Historias de Drama Tranquilo. Nos vemos en la próxima.